No estás luchando contra el deseo. Estás atrapado en un patrón invisible que convierte tu vacío en escape y tu mente en un bucle automático. El problema no es lo que ves, es cómo respondes a lo que sientes. Cuando entiendes el mecanismo, recuperas el control y rompes la adicción desde la raíz. La verdadera libertad no llega cuando dejas de caer, sino cuando comprendes por qué caes y cambias tu reacción. Ahí empieza tu transformación real. Hay algo que la mayoría de personas no quiere aceptar, y es que llevan años luchando contra algo sin entender realmente contra qué están luchando. Repiten el mismo ciclo, la misma promesa, la misma caída. Y lo más peligroso no es caer, es no saber por qué sigues cayendo. Dame unos minutos y entiende esto, porque si no lo entiendes ahora, dentro de unos años vas a seguir exactamente en el mismo lugar, repitiendo la misma lucha con una sensación constante de «esta vez sí», que nunca se cumple. La primera verdad es esta, y necesitas escucharla sin filtros. El contenido que consumes no es el problema principal, y si no entiendes eso desde el inicio, nada cambia. No estás aquí por curiosidad teórica. Estás aquí porque algo dentro de ti no encaja. Tal vez vienes de caer. Tal vez estás resistiendo. Tal vez solo intentas entender qué te pasa después de haber probado fuerza de voluntad, promesas, bloqueos, incluso oración. Y aún así, vuelves al mismo punto. Este no es un mensaje para motivarte. Es para mostrarte el mecanismo. Porque cuando entiendes el mecanismo, la culpa pierde poder y la lucha deja de ser confusa. Lo que tienes delante no es el origen, es el final de una cadena. Y mientras sigas atacando solo el comportamiento visible, vas a seguir perdiendo. Nadie cae de la nada. Antes de cualquier acción, algo ya pasó dentro. Un estado interno que apareció primero. Aburrimiento, ansiedad, soledad, frustración, vacío. La mente no tolera esos estados y aprende rápido. Aprende que existe una vía inmediata para apagarlos. No resolverlos, apagarlos. Por eso, lo que creías que era placer, en realidad empieza como alivio. Y si no ves esto con claridad, seguirás pensando que el problema aparece de repente, cuando en realidad es completamente predecible. No caes porque ves contenido. Lo ves porque algo dentro ya estaba mal. Y cuando ese patrón se repite una y otra vez, aparece algo que parece lógico, pero en realidad te mantiene atrapado. La culpa. Aquí está la segunda verdad, y muchos no quieren escucharla. La culpa no rompe el ciclo, lo refuerza. Caes, te sientes mal, te castigas mentalmente, te prometes que ahora sí vas a cambiar. Durante un tiempo, resistes, hasta que vuelve el mismo estado interno, el mismo vacío, y entonces vuelves exactamente al mismo lugar. La culpa se siente como disciplina, pero no reprograma nada, solo mantiene el circuito activo. La mente no aprende por regaños, aprende por repetición emocional, y cuando tu motivación es no volver a sentirte así, estás construyendo el mismo camino que te lleva de vuelta. Hay una descripción muy precisa de esto: hacer lo que no quieres hacer, no como justificación, sino como evidencia de un patrón que ya tomó control. Mientras sigas luchando desde el rechazo emocional hacia lo que hiciste, seguirás reforzando la misma estructura que quieres romper, porque ese estado que quieres evitar va a volver. Y cuando vuelva, si no sabes manejarlo, responderás igual. Aquí es donde entramos al núcleo real del problema. No entrenaste tu mente para enfrentar, la entrenaste para escapar. Cada vez que utilizas un estímulo como forma de regulación emocional, refuerzas una ruta concreta. Incomodidad, estímulo, alivio. Con el tiempo, esa ruta deja de ser una elección.
se convierte en una reacción automática. Por eso muchas recaídas no se sienten como decisiones conscientes, se sienten como inercia. Ya estabas ahí antes de pensar. Y cuando esa inercia se instala, aparece una confusión muy común que desvía completamente la comprensión del problema. Creer que todo gira alrededor del deseo. Pero no es así. El deseo, por sí mismo, no es el enemigo. Es energía, es impulso, es potencia natural. El problema aparece cuando esa energía se convierte en anestesia, cuando deja de ser dirección y pasa a ser escape. Desde ese punto, ya no estás gestionando un impulso, estás alimentando un patrón aprendido que responde automáticamente a cualquier incomodidad interna. Y aquí es donde muchos intentan resolverlo desde el entorno. Filtros, bloqueos, límites externos. Y sí, ayudan, pero solo compran tiempo. Porque si no cambias el patrón interno, el sistema se adapta. Cambia la hora, cambia el lugar, cambia la forma. Pero vuelve. Lo que no se transforma, se reconfigura. No se trata de eliminar estímulos. Se trata de entender qué haces con lo que sientes. Porque lo que no sabes manejar, termina manejándote. Si cada vez que aparece una emoción incómoda, buscas apagarla, no importa cuántas barreras pongas afuera, el mecanismo encontrará una salida. El problema no es el acceso, es la reacción. Y mientras esa reacción no cambie, el ciclo se repite con precisión casi perfecta. Hay otra pieza que mantiene todo esto funcionando, y es más simple de lo que parece. El secreto. Esto es directo. Lo que permanece oculto crece sin resistencia, no porque sea invencible, sino porque no tiene oposición. Cuando luchas en silencio, tu propia mente se convierte en juez y defensor al mismo tiempo. Justifica, minimiza, pospone, y sin contraste externo, todo parece lógico. El aislamiento no rompe el patrón, lo protege. No se trata de exposición pública, se trata de romper el circuito del silencio. Cuando algo se nombra, pierde peso simbólico, pierde poder. Lo que antes parecía incontrolable, empieza a volverse observable. Y eso cambia todo. Porque ya no estás atrapado dentro del patrón. Empiezas a verlo desde fuera. Y aquí aparece otra verdad que muchos evitan. No se trata de demostrar fuerza. Se trata de ser honesto. No necesitas aparentar control. Necesitas reconocer lo que realmente está pasando dentro. Mientras tu enfoque sea otra vez fallé, no avanzas. Pero cuando cambia a esto es lo que está ocurriendo en mí, algo empieza a moverse. No siempre desaparece de inmediato. A veces es un proceso, a veces hay tropiezos, pero ya no estás perdido, porque ahora entiendes. Lo que has visto no redefine quién eres, pero sí revela algo que necesita atención real. La libertad no empieza cuando dejas de fallar, empieza cuando entiendes por qué fallas y cambias tu respuesta. A partir de aquí, la pregunta ya no es si esto es cierto, es ¿qué vas a hacer con ello? Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios. Tiene sentido para mí. Y si quieres seguir entendiendo lo que otros ignoran, suscríbete, porque ignorar el patrón no lo rompe. Entenderlo, sí,